porque todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia cualquiera. Hola, hola. Buenas noches. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no salimos ahí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, yo estoy bien por lo menos. Qué bueno. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo Hola. está? Buenas noches. Bien. Hola. Hola, Rayel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno, hija. Hola. Hola, Rayen. Hola, Rayen. Hola. Hola. Hola, Eric. Uy, qué Carla. sorpresa. ¿Quién está ahí? Hola, hola. Carla, Hola. Eric. Hola. Hola. Hola, Vale. Susi. Hola. ¿Cómo están? Hola, Marixa. Hola, Carlita. Hola, Vale. ¿Qué Manuel. novedad? Qué gusto verlos. Hola, 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 buenas noches. Poli. buenas noches. Coloquen el audio para poder saludarles, pues. El audio. Hola, Eric. Hola, hola. Hola, Carlita. Hola, Eric. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿Me están Guasi. saludando? Hola, hermano Nelson. Hola. Tanto gusto. Saludos. Gusto en verles. Igual. Igual. ¿Cómo están las niñas? ¿Aló? Están. ¿Cómo están las niñas? Peta Z ya. ¿Están ¿Ah? durmiendo? ¿Están Z? Bien, están durmiendo ya. ¿Están durmiendo? Ah, ya, qué Sí. bien. Qué bien, qué bien. Qué bien. Hola, Pablito. Sí, sí, mejor. Hola. Hola, Polia. ¿Cómo estás, Poli? Hola, Nel. Hola, hola. ¿no? Ya sí, santo. Así que pudieron, Eric, conectarse. Es que me compré celular nuevo al final. Ah, ya. Ya. Qué bueno. No quedó otra alternativa. No, te decía, no quedó otra alternativa. Van a ver algunos hermanos que son de otras iglesias. ¿Ya? Ya. Les aviso a Eric con la Carla, que se conectan por primera vez. Y al Franco también. Hola, Franco, ¿qué tal? Hola. Bien, gracias. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya. Les aviso a Eric con la Carla, que se conectan por primera vez. Hola, Fernando, ¿cómo estáis? Y al Franco también. Franco, ¿qué tal? Hola. Bien, gracias. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches a Hola. todos. Hola, Buenas noches. Ya. Les aviso a Eric con la Carla, que se conectan por primera vez. Hola, Fernando. Y al Franco también. Franco, ¿qué tal? Hola. Bien, gracias. Buenas noches. Fernando, buenas noches.
¿Qué novedades que hay hoy día? Hola, Gonzalo. Bien. Te aviso. Hola. El Franco tampoco. ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenas noches. Hay alguien, creo, que está haciendo, creo que está con la reunión encendida y aparte puesto el video en YouTube, creo, porque está haciendo como eco, por decirlo así. Parece que perdimos al Ramón. ¡Ramón! Ramón, ¿dónde estás? Ramón, Ramón. Hola, chiquillos.
Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Diego. Hola, Diego. Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. Qué bueno. ¿Cómo se ha sentido la Andrea? Ahí está con su... un poco dolorida así de la espalda. Sí, en estos meses. Estos meses sí. Así es. Ya poquito. Después uno lo único que quiere es que nazca la guagua ya. Sí, no es chiste. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? ¿En el refugio? Bien, sí. En el refugio. Aquí en el cerro con sol en la mañana. Bien, tranquilo. Ahora con frío. Ahora en este momento hace harto frío, sí. Sí. Empezó a bajar la temperatura así en todos lados. Otoño. ¿Cómo está el Eri Muñoz y la Carlita por allá? Tanto tiempo que no los veíamos, se lograron conectar. Hola. Hola. Ahí lo... Ahora sí. ¿Quién habla? Familia Mandaca. Ay. Ya, he vuelto. Ah, qué bueno. Tuve un inconveniente ahí. Pido disculpas. Disculpado. Muchas gracias. Sí, vamos a ir para otro canal. Qué raro. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, súper bien. Ya. Ok, creo que ya estamos bastante pasados en la hora ya. Una hora, buena hora para que podamos empezar. Y invito a que nos podamos encomendar al Señor para la meditación en su palabra. Oremos, hermano. Señor, queremos darte gracias a esta hora, agradecerte por este tiempo, agradecerte por tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos, Señor, y juntos poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, porque nos dirijas, nos ayudes en este tiempo, Señor, nos prepares nuestro corazón, Señor, me dirijas a mí también en todo, y que cada uno de nosotros sea edificado en tu palabra, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Segunda carta a Tesalonicenses, por favor. El capítulo 1. Estamos viendo la segunda carta a los Tesalonicenses con el capítulo 1. La semana pasada habíamos avanzado hasta el versículo 8, perdón. Hoy día concluimos con el capítulo 1, que, como hemos mencionado en estudios anteriores, el tema principal es el aliento en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución precisamente que está atravesando la iglesia de Tesalónica. Les invito a leer, por favor, desde el capítulo 1, versículo 3 al 12. Leo en Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios,
por la perseverancia que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La semana pasada habíamos avanzado desde el versículo 5 hasta el versículo 8, donde habíamos mencionado que el tema era precisamente el aliento en medio del sufrimiento. Como decíamos, los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, pero a pesar de ello estaban perseverando en su fe. A pesar de ello se mantenían firmes, por lo cual, como nos dice el versículo 5, el Señor los consideraba dignos de su reino. Por ese reino por el cual precisamente estaban padeciendo. El Señor, desde el versículo 5 en adelante, versículo 6 en adelante, les promete que recibirán descanso. Les promete que a pesar de lo que están padeciendo, llegará un momento en que van a recibir descanso. Y llegará un momento en que se va a hacer justicia con aquellos que los estaban persiguiendo y injustamente les provocaban sufrimiento y los sometían a aquella prueba. Versículo 6 hasta el versículo 8 habíamos avanzado la semana pasada, donde se menciona precisamente y se da más detalles acerca de cómo Dios va a aplicar la justicia con aquellos que estaban haciendo sufrir a los hermanos, haciéndoles padecer. Se menciona el regreso del Señor, se menciona también Estamos con problemas técnicos, parece. Ramón se le cae su sistema. Mientras se conecta, igual podemos seguir
leyendo cada uno en sus casas. Ya. Sé qué pasó, hermanos. Alguien no desea, parece. Estamos sufriendo un... ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Sí. Pido disculpas, hermanos, pero no sé qué es lo que ha ocurrido. Escucha eco. Que tiene doble conexión en tu casa ahí. Tiene que por un solo canal nomás, por favor. A ver si... ¿Ahora? Ahora sí. No. Oh, sigue escuchándose eco. Sí, se escucha eco. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Dale no. Disculpa, Ramón. ¿Sí? No pueden estar escuchando por YouTube y a la... ¿Ah? No pueden tener las dos conexiones en el mismo equipo en ninguna casa si no hay retorno. Se acopla. Ya, no sé, aquí no están en YouTube. No, está bien, pero los demás hermanos no pueden verlo en el mismo equipo. O lo ven por Zoom o lo ven por YouTube. Eso es. Ya. Ya. Estuvo buena la mención. Bien, ahora sí se me escucha bien, ¿cierto? Ya, sí, ok. Dale nomás. Continuamos con el estudio. Estaba mencionando que es aquí donde, desde el versículo 6 hasta el versículo 8 que habíamos quedado, en donde el Señor pasa a través del apóstol Pablo a animar a los hermanos de Tesalónica de que lo que están viviendo llegará un momento en que se va a hacer justicia. Ellos estaban padeciendo injustamente y eso tiende a desalentar muchas veces. Pero a pesar de ello, los hermanos estaban firmes en su fe. Pero el apóstol desea animarles, alentarles de que llegará un momento en que se va a hacer justicia. Versículo 6 dice: Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mencionábamos la semana pasada acerca de cómo el apóstol se utiliza el regreso del Señor, la venida del Señor, por una parte para animar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para hablarle
del regreso de la iglesia, del arrebatamiento, cuando la iglesia será trasladada a la presencia del Señor, pero por otra parte, el apóstol usa la venida del Señor en el sentido de juicio, como lo encontramos en los evangelios, como los encontramos también en el Antiguo Testamento, en relación a la nación de Israel. Y mencionábamos aquello que era algo curioso, que de buenas a primeras no se logra distinguir el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que hurgar un poquito más, porque se menciona el regreso del Señor también, pero a la vez se menciona también un Dios que viene, o un Cristo que viene a aplicar juicio. Cuando nosotros sabemos que el Señor va a volver por la iglesia, no para juicio, sino para completar esa salvación, en la glorificación de los creyentes. El versículo 9 continúa hablando y dice: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. La expresión acá, destrucción eterna, no tiene el sentido de aniquilación, sino que tiene un sentido de perdición eterna, de ausencia de bienestar, de una ruina permanente en relación a lo que tiene que ver con la existencia misma. Es algo que durará para siempre, es algo que no será reversible, no tendrá fin, será eterno. Mateo 25:46, por ejemplo, dice que los justos irán a la vida eterna, en cambio estos al castigo eterno. Como mencionaba hace un momento, tiene que ver con lo que ocurrirá en ese momento, en el regreso glorioso del Señor, pero a la vez incluye también el juicio del gran trono blanco, que sabemos que ocurrirá 1000 años después. Será un estado de conciencia terrible, porque como dice el versículo, estarán lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, y no hay nada más terrible para un ser humano no hay nada más terrible para un ser humano que estar separado de Dios. Pero separado de Dios, no disfrutando ninguna de sus bendiciones, ninguna, en cuanto a aquello que tiene que ver con la gracia común. Por ejemplo, ese sol que sale cada día para justos e injustos, como dice su palabra. Los beneficios que recibimos todos los seres humanos, seamos creyentes o no, seamos hijos de Dios o no, todo aquello, de todo aquello estarán excluidos estos condenados, estos impíos. O sea, será una oscuridad eterna, permanente. No significa que esto también va en contra de lo que tiene que ver con la omnipresencia del Señor. Porque el Señor está en todos los lugares, está presente Él. Pero aquí significa precisamente que no van a poder experimentar ninguno de los beneficios del Señor. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, o de la gloria de su poder, como dice Reina Valera. De acción visible, pudiéramos decir, la manifestación visible de la grandeza de su poder. El versículo 10 dice: el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Se habla del día en que el Señor volverá, día que no sabemos, día en el cual dice será glorificado por medio de sus santos. Nos imaginamos que estos santos deben ser
los ángeles, porque luego se va a mencionar a aquellos que han creído. Dice, y admirado por todos los que han creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. La idea allí de admiración, de admirar, es un asombro pavoroso, es un quedar sin aliento, sin palabra. Va a ser algo impactante. Nosotros vamos a estar ahí también y vamos a presenciar todo aquello. Nosotros seremos los que quedaremos sin aliento, sin saber qué decir. Y ese asombro dice que luego dará paso a un regocijo que no llegamos a imaginar, no logramos comprender. Va más allá, no nos imaginamos cómo va a ser. Pero allí estarán todos los salvados a lo largo de la historia humana. Aquí ya no solamente se habla acerca de la iglesia, porque recordemos que es la segunda venida del Señor. Allí la segunda venida del Señor será una reunión de todos los convertidos desde Adán en adelante. Será una gran reunión. Luego el versículo 11 entra dentro de el tema de hoy, que pudiéramos llamarle el aliento por medio de la oración, porque el apóstol precisamente va a mencionar la oración. El versículo 11 dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. En primer lugar, la perspectiva de la gloria futura motiva al apóstol a orar por los creyentes. Y nunca debemos hacer a un lado la responsabilidad del presente por la esperanza del futuro. Al contrario, la esperanza del futuro debe animarnos a ser fieles en el presente. Para Pablo, la oración no era un ritual, era una práctica de vida. El apóstol oraba por las cosas correctas, como es lo que vamos a ver en estos dos versículos, con la motivación correcta también, lo cual es muy importante. La motivación la ve el Señor, sí. Y no había algo más importante por lo cual el apóstol pudiera orar, sino aquello precisamente por lo cual él va a pedir. Dice, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. La primera parte del versículo 11 vemos la responsabilidad que tenemos primeramente los pastores en cuanto a orar por el rebaño del Señor. Si bien aquí se está hablando de apóstoles, pero ya apóstoles no tenemos. Y aquel lugar lo han venido a ocupar los ancianos, los pastores dentro del pueblo de Dios. Así que aquí se menciona en primer lugar la responsabilidad pastoral en cuanto al orar e interceder por cada una de las ovejas. Pero también en un segundo lugar podemos hablar acerca de una oración los unos por los otros. Debe ser una dinámica permanente dentro del pueblo de Dios el que oremos unos por otros.
La oración no solo alinea el corazón con el plan soberano de Dios, sino que usa también la oración precisamente para llevar a cabo ese plan. Como dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Y como decíamos, Pablo ora para que nuestro Dios, dice, en primer lugar, los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Esta petición por la cual el apóstol va a pedir tiene que ver y abarca completamente todo lo que tiene que ver con el carácter cristiano. Pablo pedía para que los tesalonicenses honrasen el nombre de Cristo. La frase aquí, nuestro Dios, nos presenta a un Dios cercano, no a un Dios lejano. Nos presenta a un Dios cariñoso, no a un Dios indiferente, a un Dios cercano, a un Dios tierno. Que nuestro Dios, dice, los considere dignos del llamamiento. Precisamente Dios hace dignos a aquellos que tiene por dignos. Hay una dignidad, pudiéramos decirlo así, una dignidad posicional. Pero también hay una dignidad práctica, que es precisamente por la cual el apóstol va a pedir. La verdad que los pecadores son todos dignos, somos todos dignos de muerte. Y el Señor nos hace dignos de su reino al aplicarnos la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado alguno, Dios lo hizo por nosotros ofrenda por el pecado, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Posicionalmente ya éramos dignos. Ahora Pablo pide que también seamos dignos de manera práctica. Algo que puede ser posible solamente por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 nos va a decir, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Que los dignos vivan de una manera digna. Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. De una manera precisamente en la cual el Señor hace más dignos a sus hijos, es el pasar precisamente a través del sufrimiento, a través del padecimiento. Tristemente podemos ver en la carta a los tesalonicenses que había algunos que no estaban viviendo de manera digna, como ocurre de manera permanente dentro de toda iglesia local. Por ejemplo, aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Versículo 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. Ahí vemos, hermanos, que estaban viviendo de una manera indigna. Porque caminar con dignidad es caminar en el Espíritu Santo, en humildad, en pureza, en fe, en gozo, en paciencia, en contentamiento, en amor, en sabiduría, en verdad,
llevando fruto, etcétera, etcétera. Que Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y en segundo lugar, y por su poder perfeccione toda disposición al bien. O como dice Reina Valera, cumpla todo propósito de bondad. Pablo pidió porque el Señor cumpliera los anhelos de bondad de ellos. Y a lo largo de las Escrituras encontramos distintos pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ser un pasaje muy conocido, el Salmo capítulo 37, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. El Señor desea poner sus deseos en nuestro corazón. No concedernos nuestros deseos, sino Él poner nuestros deseos. Él poner sus deseos en nuestro corazón. Y cuando eso ocurre, los deseos de Dios llegan a ser nuestros deseos. Juan capítulo 15, versículo 7, hablando el Señor Jesús, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. O sea, cuando yo me muevo de una manera digna delante del Señor, cuando me muevo en el centro de la voluntad, puedo hacer lo que quiera, puedo ir donde quiera, puedo estudiar lo que quiera, puedo casarme con quien quiera, porque me estoy moviendo en la voluntad del Señor y porque en mí van a estar los deseos del Señor. Por su poder, dice, perfeccione toda disposición al bien. Y en último lugar, y toda obra que realicen por la fe. Como dice Reina Valera, y toda obra de fe con su poder. La palabra poder en la NBI aparece un poquito aquí en este mismo versículo 11, pero detrás de la palabra perfección. Antes de la palabra perfección. Pero en Reina Valera aparece al final. Y en el texto griego aparece precisamente al final. Porque la NBI lo que intenta es captar el sentido. Pero Reina Valera es la que se ajusta literalmente más al texto griego. Por eso que incluí esta palabrita, así como la menciona Reina Valera 60. Y toda obra de fe con su poder. Y toda obra que realicen por la fe, dice NBI y Reina Valera, y toda obra de fe con su poder. Y aquí, precisamente en esta última petición, nos conecta con los demás. Me conecta a mí como creyente con mi prójimo, en cuanto a lo que tiene que ver con obras. Reflexionar aquí, o más bien decir en esta última petición por la cual el apóstol oraba por los hermanos de Tesalónica, tiene que ver también con un cumplir, con un completar. Es lo mismo que él menciona en el versículo 3, cuando dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Él dice que da gracias. La petición final de Pablo es que Dios cumpla y complete toda obra que realicen por la fe, que Él ya había comenzado en ellos
precisamente con su poder. Y aquí menciono dos textos. Efesios capítulo 2, versículo 10, en relación a las obras en la vida del creyente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Tito capítulo 3, versículo 8. Este mensaje es digno de confianza. Quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Por qué menciono aquí, como lo dice Reina Valera, que esto solamente puede hacer puede ser hecho con su poder, a través de la dinamita de Dios, del poder de Dios? Solamente en el poder de Dios será posible que cada una de estas peticiones se cumplan en la vida de los tesalonicenses y también en la vida nuestra. Pensaba en el ejemplo, en la ilustración de un teléfono, por ejemplo, un teléfono celular. Cuando un teléfono está descargado, no cumple su función. No sirve para nada, la verdad. Pero cuando se conecta a la fuente de poder, a la fuente de energía, puede cargarse esa batería. Y al cargarse esa batería, al energizarse, puede cumplir aquella función para la cual fue creado el teléfono. Lo mismo ocurre con nosotros. La fuente de poder en este caso, como nos va a mostrar el versículo 12, es Dios. Y solamente por medio de Él estaremos en condiciones de llevar a cabo cada una de estas peticiones, por las cuales el apóstol pide por estos hermanos de Tesalónica, y por la cual también debemos pedir los pastores por la iglesia, y también los unos por los otros. Versículo 12, último versículo. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El propósito final de la oración de Pablo no era para ellos, sino era para que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado en sus vidas. La frase aquí en el nombre del Señor Jesús es el equivalente a la frase que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se menciona el nombre de Jehová. Identificar a Jesús con Jehová, estamos haciendo alusión a la misma persona, al mismo ser de Dios, digamos así. Glorificar el nombre del Señor Jesús quiere decir honrar, exaltar todo lo que Él es. Y debe ser el más profundo deseo de cada uno de nosotros. No debiese haber ningún otro deseo que ese en nuestra vida. El vivir para exaltar al Señor, el vivir para glorificar su nombre, para agradarle en todo lo que hagamos. Por ser 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice: en conclusión, ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
El texto nos dice también que Cristo sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados en Él. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: yo honro a los que me honran. Y el Señor Jesús, en Juan capítulo 12, versículo 26, dice: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y Cristo va a honrar a quienes lo honren a Él con su vida. Y la última parte del versículo 12 nos muestra la manera en que será posible esto. Y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ambos como la fuente de poder. Conforme a la gracia. Solamente a través de la gracia, el don inmerecido. Algunos piensan acá que el apóstol solamente hace referencia al Hijo. En el griego pareciera como que dijera, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pero en la NBI aparece así, en Reina Valera también, en la mayoría de las versiones. No afecta en nada a la doctrina, porque es lo mismo que el versículo 2 nos menciona, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ambos en igualdad de condiciones. Ambos como fuentes de poder para la vida del creyente. Así termina precisamente esta explicación del significado y el resultado del padecimiento en la vida del creyente. Nos imaginamos que al leer esta carta, al meditar en ella, los tesalonicenses tienen que haber sido animados, alentados por estas palabras. Porque como decíamos la semana pasada, cuando vemos que no se hace justicia, cuando vemos que el impío sale sin ningún castigo, sin ninguna mala consecuencia en su vida impía en la que vive, muchas veces eso tiende a desanimarnos, tiende a desalentarnos. Mencionaba también y les comentaba, les animaba a leer el Salmo 73, donde precisamente se ve eso. Pero podemos ver acá palabras para alentarnos, para exhortarnos, así como fueron de aliento para los tesalonicenses, también son de aliento para nosotros el día de hoy. Hoy estamos llamados precisamente los cristianos a padecer. No estamos llamados a vivir una vida cómoda. Y yo me lo digo a mí primeramente, me lo aplico a mí primeramente. Estoy llamado a padecer. No estoy llamado a experimentar el juicio de la tribulación, porque eso no es para la iglesia. Pero estamos llamados a padecer hoy. ¿Por qué? Porque al hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos dice que vamos a padecer.
al vivir a Cristo y al predicar a Cristo, vamos a padecer en algún grado en nuestras vidas. Y se espera que sea así. Y si no estamos padeciendo en alguna medida, tenemos que analizarnos. ¿Estoy viviendo conforme a Cristo? ¿Estoy dando a conocer a Cristo? ¿Estoy predicando su evangelio? Porque eso de inmediato, predicando el evangelio, viviendo el evangelio, yo puedo ver la contradicción de los hombres. Puedo ver la oposición que yo experimento de los incrédulos cuando procuro vivir de esa manera. Cuando procuro dar a conocer a Cristo. Y el apóstol deseaba animar a los hermanos con estas palabras. Y por extensión también a nosotros el día de hoy. El Señor bendiga su palabra. Que lo mismo pueda ocurrir con nosotros también. Y que podamos cobrar aliento, ánimo. Y vivir glorificando al Señor, que es nuestro más alto llamado. No hay nada más alto que eso en nuestra vida. Les animo a que leamos también el capítulo 2 la próxima semana. Creo que voy a utilizar una versión un poquito más, ¿cómo se llama? Una versión de equivalencia formal. Más ajustada en palabras, en el orden de las palabras, al texto original. Para que no me pase esto que me pasó hoy día con esa palabra, con esa expresión, con su poder. Es importante que captemos por una parte el sentido de lo que quieren decir las Escrituras, pero por otra parte también que podamos interpretar cada frase conforme fue dicho en su sentido primario, en su sentido original. Bien, mis hermanos, les invito a orar para terminar esta primera parte. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo, Señor, en que podemos meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esto que hemos visto el día de hoy. Sabemos que a pesar, Señor, de todas las interrupciones que hemos tenido, tú has hablado de una u otra forma en nuestras vidas. Te rogamos, Padre Santo, porque tu plan se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Porque veamos también en nuestra propia vida el llamado más alto con el cual tú nos llamas, Señor, a que entremos en tu plan, a que vivamos agradándote a ti, dándote gloria a ti, viviendo a Cristo, Señor, dando a conocer el Evangelio. Que tú nos sostendrás, nos fortalecerás, Señor, nos ayudarás a pasar por todo el padecimiento, Señor, que involucra vivir conforme a tu palabra, Señor. Involucra vivir predicando el Evangelio. Te rogamos, Padre, porque cobremos también fuerzas, valor, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad en este mundo, Señor. Que lo mismo que tú le has prometido a los tesalonicenses, lo mismo nos prometes a nosotros también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como tú nos muestras en tu palabra, todo es inmerecido, Señor. Es por pura gracia, por pura misericordia tuya, por pura bondad, por puro amor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Tenemos una alabanza. Mi hermano me había comentado que tenemos un tiempo de canto ahora. Esperamos que también se pueda dar todo de manera normal también. Matías. Ahí les dejé la letra para que puedan, digamos, apoyarse. Les recomiendo que puedan silenciar los micrófonos para que no haya interferencia.
su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad. Espera Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Decimos amén. 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 Ahí pueden abrir sus micrófonos ahora y comentarnos cómo han estado. Espero que todos hablemos un poquito. Demos a conocer cómo